Buenas noches, mi nombre es Robinson Alexander Acosta Velasco, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, actualmente cursando el Diplomado de Profundización Cisco, Diseño e Implementación de Soluciones Integradas LAN y WAN como opción de grado. Voy a realizar la sustentación de uno de los dos escenarios propuestos para esta actividad. Entonces, el escenario 1, aquí podemos ver la topología, está compuesto por un switch, un router y dos computadores de escritorio. Entonces, la finalidad de este escenario es desarrollar un esquema de direccionamiento IP para las dos LAN, configurar aspectos básicos de los dispositivos que hacen parte de la red, configurar los ajustes de seguridad en el router y en el switch y verificar la conectividad entre dispositivos. Esta conectividad la vamos a verificar mediante ping realizados de todos los dispositivos que hacen parte de la topología de la red. Entonces, bueno, aquí en el direccionamiento IP tenemos que la dirección IP dada para esta actividad es 172.37. El 37 son los dos últimos dígitos de mi cédula, .3.0. Entonces tenemos que el número de hosts de la subred 1 es 60, de la subred 2 son 20. Aquí tenemos pues una tabla en la cual después de realizar el subneteo de la red podemos observar que en la subred 1 el mínimo fue 62 hosts con una máscara terminada en .92. El primer host es 172.37.3.1. El último, el .62. Y el broadcast es el .63, que es el siguiente. En la subred 2, pues el mínimo fue 30 hosts. La IP termina en 64. Una máscara de subred, como aquí es 27, entonces termina en .224. El primer host es 172.37.3.65. El último, el punto 94. Y el broadcast, el siguiente, que es el 95. Entonces, bueno, aquí tenemos ya el direccionamiento IP que se le va a asignar a cada dispositivo que hace parte de la red. Entonces, nuevamente, pues los requerimientos de los dos hosts. Y aquí ya tenemos entonces en el router por la interfaz 0.1 tenemos que es la última dirección del host de la subred de la LAN 1 que hace referencia a la 172.37.3.62. La interfaz G0.0 que es la última dirección del host de la subred 2 de la subred de la LAN 2 que es 172.37.3.94. El VLAN en el switch 1 es la segunda dirección del host de la subred LAN 1, 172.37.3.2. El computador A, 172.37.3.10, que es la décima dirección del host de la subred de la LAN 1. Y el PCB es la décima dirección del host de la subred de la LAN 2 y equivale al 172.37.3.75. Entonces, lo primero que vamos a hacer es borrar las configuraciones de inicio y las VLAN del router y del switch y reiniciar los dispositivos para que vuelvan a cargar. Entonces, pues para el desarrollo de este escenario utilizaremos el programa Cisco Packet Tracer. Aquí pues yo con anterioridad ya había desarrollado la topología de la red. Aquí están los dos computadores, PCA y PCB, el switch 1 y el router. Entonces para borrar las VLAN, el registro de las VLAN que hay dentro de los dos equipos, entonces vamos a utilizar el siguiente comando. Primero pues el enable para encender el dispositivo y ya ahí entonces utilizaremos este comando. Listo, y el comando reload para volver a cargar el dispositivo. Realizamos el mismo procedimiento en el switch.
Listo, entonces posteriormente, ya cuando se borraron las configuraciones de inicio y las VLAN de los dos dispositivos, vamos a realizar la configuración de los parámetros básicos en el router. Entonces, bueno, aquí comenzamos, le damos No. Lo primero que entonces nuevamente Enable para encender el dispositivo. Entramos a la configuración del terminal. Para desactivar la búsqueda de DNS, vamos a utilizar el comando noip domain lookup. Listo, vamos a asignar el nombre del router que es R1, entonces con el comando hostname R1. Listo, entonces ahora vamos a asignar un nombre del dominio, que en este caso será ccna-sa.com. Entonces utilizamos el comando ip domain name y escribimos el nombre. Listo. Posteriormente vamos a crear una contraseña cifrada para el modo de exit de privilegiado. Entonces dentro de la configuración del dispositivo escribimos enable secret y la contraseña que queremos, que en este caso es Cisco en paz. Listo, entonces ahora continuamos con la contraseña de acceso de la consola, que es Cisco Compass. Entonces ingresamos al line en la línea 0, le asignamos el password Cisco Compass, escribimos el login que será el usuario y posteriormente exit para salir de la configuración del line. Entonces ahora vamos a establecer que la longitud mínima para las contraseñas debe ser de 10 caracteres. Entonces, como ya estamos en el modo de configuración, escribimos el comando security password minleg y escribimos el número 10, que son los 10 caracteres que vamos a utilizar. Listo. Entonces ahora vamos a crear un usuario administrativo en la base de datos local. El usuario se va a llamar admin y la contraseña admin1pass. Entonces dentro del modo de configuración del router escribimos username admin y el password. El password entonces admin1pass. Listo. Entonces aquí ya quedó creado el usuario para la base de datos local. Ahora vamos a configurar el inicio de sesión en las líneas BTI para que permita la conexión con las bases de datos local. Entonces, en el modo de configuración, ingresamos al line y en el BTI en la línea 4 de la 0 a la 4. De la 0 a la 4. Entonces, un login local para que permita la conexión. Listo, posteriormente vamos a configurar las líneas BTI para que acepten las únicamente conexiones SSH, que son las conexiones remotas. Entonces, dentro de la configuración del line, escribimos el comando transport input SSH y presionamos enter. Listo, entonces vamos a cifrar las contraseñas, las que son de texto no cifrado, con el comando Service Password Encryption. Pero como estamos en la configuración del line, vamos a darle exit y ahí sí vamos a escribir el comando que mencioné anteriormente, Service Password Encryption. Listo, posteriormente vamos a crear un banner mod, el cual
Aparece cuando recién iniciamos el dispositivo y entramos a la consola, al clip para poder, pues donde escribimos los comandos. Entonces dice que este banner debe contener el nombre del dispositivo, el nombre completo del estudiante y el programa académico. Entonces en este caso sería banner mod, entre comillas, el texto que vamos a introducir. Entonces R1, mi nombre completo, y el programa al que pertenezco, que es Ingeniería de Sistemas. Cerramos las comillas y le damos Enter. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es asignar las direcciones IPs a cada una de las interfaces. Entonces, vamos a ingresar a la interfaz, la 0.0.0. Entonces, interfaz G0/0/0. Listo. Entonces aquí vamos a asignar la dirección IP que mencionamos anteriormente con el comando IP-address. Escribimos la dirección IP 172.37.3.94 y su máscara de red, porque si no va a dar error, que es 255.255.255.224, y encendemos la interfaz con el comando no shutdown. Listo, entonces vamos a realizar el mismo procedimiento con la otra interfaz del router, que en este caso entonces es la interfaz G0/0/1. Entonces aquí pues podemos darle exit para ingresar directamente a la interfaz. Entonces interfaz G0/0/1 y ingresamos pues IP address para asignarle la dirección IP, que es 172.37.3.62 con la máscara de red 255.255.255.255.192 y activamos la interfaz con el comando no shutdown. Listo, ahora vamos a generar una clave de cifrado de RSA con un módulo de 1024 bits. Entonces le damos exit para volver a la configuración global y escribimos el comando crypto keyGenerate RSA. Aquí nos dice que de cuántos bits y como lo dijimos anteriormente de 1024 y le damos enter. Listo, ahí ya nos dice que se creó de manera exitosa. Entonces bueno, con esto ya acabaríamos la configuración del router. Ahora vamos a continuar con la configuración del switch 1. Se van a realidad a configurar los mismos procedimientos, los mismos pasos que en la configuración del router, pero adicionalmente pues se van a apagar los puertos que no se van a utilizar. Entonces para esto pues ingresamos al switch. Listo, entonces ingresamos al switch. Aquí ya pues ya está previamente encendido. Entramos a la configuración del terminal. Desactivamos la búsqueda de DNS. Le asignamos el nombre de S1 con el comando hostname. Le asignamos un nombre de dominio. Creamos la contraseña de cifrado para el modo de privilegiado, que en este caso es Cisco en paz. Entonces entramos a la consola, la línea de la consola, en la línea 0. Escribimos la contraseña, Cisco en paz, el login. Y ahora vamos a crear la contraseña de acceso a la consola, que es Cisco Compass. Entonces le damos exit para salir de la configuración del line
y en la configuración global, entonces escribimos enable secret y la contraseña, Cisco Compass. Presionamos Enter. Aquí vamos a realizar entonces, vamos a apagar los puertos que no se van a utilizar. Entonces, un rango de interfaces que va desde la 1 a la 4, de la 7 a la 24, y en la Gigabyte, desde la 1 y la 2, porque no se están utilizando. Entonces, ingresamos interfaz. Pues esto podemos realizarlo todo junto. Entonces, interfaz range, y aquí vamos a especificar. Entonces, desde la faz internet 0, desde la 1 hasta la 4, lo separamos con una coma y escribimos el siguiente rango, que sería entonces desde la faz internet 07 hasta la 24, y finalmente las de Gigabyte Ethernet desde de la 1 y la 2, entonces G0/1-2, y presionamos Enter. Ya estando pues en estas interfaz, presionamos el comando shutdown para para que se apaguen, y presionamos Enter. Ahí, como observamos, ya se ha realizado el cambio de encendido a apagado de las interfaces. Entonces, bueno, ahora vamos a crear un usuario en la base de datos local. Entonces, bueno, le damos Exit para salir del rango de interfaces y quedar en el modo de configuración global. Entonces, el nombre de usuario es admin y la contraseña admin1pass. Entonces, nuevamente, username, admin, y el password admin1pass. Listo, entonces vamos a configurar el inicio de sesión de las líneas BTI para que use la base de datos local. Entonces nuevamente ingresamos al BTI en las líneas de la 0 a la 4. Le asignamos un login local. Listo, entonces vamos a configurar las líneas BTI para que solo acepten conexiones de SSH, conexiones remotas. Entonces le damos Exit, volvemos al modo de configuración global y escribimos service, transport, input. Ingresamos a las líneas BTI de la 4 a la 0, listo. Entonces ya como le dimos el Exit, entonces volvemos a ingresar. Listo, entonces ahora sí, transport, input, SSH, y presionamos Enter. Listo, entonces vamos a cifrar las contraseñas de texto no cifrado. Entonces, bueno, le damos Exit, volvemos al modo de configuración global y escribimos el comando service password encryption y presionamos Enter. Listo, ahora vamos a crear nuevamente el banner mod, solo que en este caso pues ya no será R1, sino S1. Entonces nuevamente banner mod, entre comillas el texto que queremos que aparezca, S1, mi nombre completo, y el programa al que pertenezco. Y cerramos las comillas y damos Enter. Vamos a generar la clave de cifrado del RCA, que nuevamente sea de 24 bits. Entonces cripto 1024 y le damos Enter. Listo, ya se creó. Ahora ya por último nos falta asignar la dirección IP a la VLAN 1 del switch. Entonces lo que hacemos es ingresar a la interfaz VLAN 1, damos Enter. Ya estando dentro de la VLAN, lo que hacemos es asignar la dirección IP. Entonces con el comando IP address 172.37.1.
3.2 y con la máscara subred 255.255.255.192 y continuamos para encendiéndola con el comando no shutdown. Listo, aquí ya quedó configurado de igual manera el switch. Ahora vamos a configurar los PCs, vamos a asignar las direcciones IPs y a realizar la prueba de conectividad. Entonces, bueno, empezamos con el PCA. Listo, entonces el PCA, entonces le damos en Desktop y aquí en IP Configuration. Entonces, bueno, aquí ya dentro del PC vamos a mirar los datos que le corresponden. Entonces decimos que la configuración, bueno, va a ser una dirección IP estática IPv4 que es 172.37.3.10. La máscara de subred será la 255.255.255.192. Bueno, entonces la puerta de enlace predeterminada es 172.37.3.62. Listo. Entonces ya nos quedó configurado el PCA. Realizamos el mismo procedimiento con el PCB. Entonces lo mismo. Desktop, IP Configuration. Verificamos que esté en estático. Y miramos los datos. Entonces es la 172, la terminada en 75. Entonces 172.37.3.75 con la máscara de subred terminada en 224 y la puerta de enlace predeterminada es la 94. Esta puerta de enlace es la que se le configura en la VLAN del router del switch para que permita la salida y el ingreso de información, en este caso pues de datos, que es la terminada en .94. Listo, entonces ahora vamos a verificar, hacer un ping con los diferentes dispositivos para saber si funciona. Entonces vamos a empezar con el PCA, vamos a realizar pin pues a estos 4. Entonces primero vamos a realizar pin al router en la interfaz en la 1 que termina en la 62. Entonces para esto, bueno, aquí podemos observar que no ha cargado, porque la interfaz se encuentra apagada. La G01, que es la que conecta el switch con el router, se encuentra apagada. Entonces, para eso, en el router, entonces le damos exit. Entonces vamos a la interfaz G0/0/1. Bueno, verificamos qué interfaz es. La 01. Entonces, listo. Y la encendemos con el comando no shutdown. Listo. Entonces ahí ya esperamos, ya tiene que empezar a cargar. Como observamos ya está encendido. Entonces ahora sí vamos al PCA. Entonces aquí en el terminal, perdón, vamos al PCA y en el command prompt vamos a realizar los pines a los diferentes dispositivos de la red. Entonces, bueno, aquí tenemos las direcciones IP y aquí está el PCA. Entonces comenzamos. Primero al router. Entonces ping 172.37.3.62. Le damos enter. Como podemos observar, se realizó el pin de manera correcta. Ahora la interfaz 0 del router, que es la terminal en 94. Entonces 172.37.3.94. Le damos enter y como vemos también tiene conectividad. Ahora le haremos un pin al switch que se encuentra al otro costado. Entonces de igual manera, pin 172.37.3.2, le damos enter.
Bueno, aquí se perdió un paquete, pero se realizó el PIN de manera correcta. Si yo lo vuelvo a realizar, aquí va a enviar y a recibir los 4 paquetes. Y para finalizar con el PCA vamos a hacer un pin al PCB. Entonces es la terminada en punto 75, 172.37.3.75. Aquí esperamos a la conexión. De igual manera, se pierde un paquete, pero realizamos nuevamente el pin y vemos que funciona de manera correcta. Entonces ahora vamos a realizar el mismo procedimiento, pero desde el PCB, para verificar que tenga conectividad con todos los dispositivos que forman parte de la red. Entonces digo al PCB, Desktop, Command Prompt y comenzamos con los pins. Listo, entonces decimos que al router en sus dos interfaces 172.37.3.62.62, enter. Ahí vemos que el pin se realizó de manera correcta. Ahora le hacemos a la 94, que es la otra interfaz del router. Observamos que funciona correctamente. Ahora vamos a hacerle a la VLAN 1 del switch. Entonces es la terminada en 2. Vemos cómo funciona correctamente. Y le hacemos ping al PCA, que sería la punto 10. Ahí esperamos. Perdió un paquete, pero se realizó correctamente. Si le volvemos a hacer, envía 4 y recibe 4. Listo. Entonces de esta manera damos por terminado el escenario número 1, observando que los dispositivos pues funcionan de manera correcta.